Señor, te damos gracias por este primer día de la semana. Gracias por tu iglesia, gracias por los cantos, gracias por la adoración del pueblo de Dios, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo entre nosotros. Amado Padre Celestial, pero ahora te rogamos que hables a nuestros corazones. Nosotros necesitamos que nos hables hoy, Señor. Necesitamos que este lugar sea llenado de tu palabra y que nuestras vidas, Señor, sean impactadas con la luz de tu glorioso evangelio. Amado Padre Celestial, te rogamos que nos uses para que tu palabra impacte nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar con un testimonio que encontré en un artículo de internet que estuve leyendo durante esta semana. Y es un poco impactante, pero miren cómo empieza. Café. Intenso olor fragante de un café de calidad, como el de Starbucks, donde te venden el café rodeado por las aromas del molino y el tostador. Pero aquí, café en la entrada de la iglesia. Llegué justo a la hora del culto por lo que tuve que agarrar el café con prisa. No tuve tiempo para ver todos los saborizantes que había. Tampoco tomé tiempo para escoger entre la multitud de endulzantes naturales y artificiales que había en la entrada. Escogí rápido. Debo darme prisa. Es mi primera vez en esta iglesia y no quiero llegar tarde. Entré al local, tomando apenas unos pocos tragos de aquel buen café. Llegué justo a tiempo. Mientras llegaba a mi asiento, bajaron las luces. Se hizo oscuro. Una breve pausa dramática en silencio oscuro y de repente con ímpetu y estruendo comenzó el espectáculo. No, el show. No, el culto. Sí, era el culto. Con el susto por la ensordecedora música, casi olvidé que era el culto. No tengo mucha experiencia en shows, pero me imagino que era algo muy parecido. Pero según ellos, ese era el culto de la iglesia. La gran mayoría del tiempo se dedicó a la música y había para todos. Fuerte e intenso rock cristiano, suave y sensual adoración, grupos, solistas, instrumentales. No sabía que existían tantos colores, a veces con más luz, a veces con menos, todo con un llamativo video al fondo. Casi al final pasó un hombre a dar una breve charla. Luego entendería que esa fue la predicación. A propósito, venía vestido de manera muy casual, pantalones de mezclilla y una camisa semidescubierta. Es decir, 2 o 3 botones desabrochados. En una mano tenía una Biblia y en la otra un vaso de café igualito que el mío. A mí me encanta el café. Pude notar que a esta iglesia también. Si yo no fuera cristiano y me gustaría esa música, esta sería la iglesia perfecta para mí. Después del culto, todavía había café, pero el ambiente ya no era como el de Starbucks. La salida era más como la salida del cine. Había un aroma de palomitas y a mí me dejó un sabor de mundanalidad intencional. Su filosofía era ser como el mundo. Ahora, si usted se está preguntando qué hacía yo en tal iglesia, la respuesta es sencilla. Mi tío tocaba el teclado en la banda. Por única vez en mi vida acepté la invitación de ver la maravilla de lo cual tanto me había contado. ¿Y por qué empezamos el sermón de esa manera? Con esa introducción tan rara. Bueno, mis hermanos, porque hoy corresponde a la segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo que aparece en la lista de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Una manifestación que ha sido tan tergiversada y es la manifestación del gozo. Gálatas capítulo 5 versículo 22, para las visitas que vienen por primera vez, le decimos que estamos en una serie sobre el fruto del Espíritu Santo y esas manifestaciones de ese fruto en la vida del creyente. Y el versículo de nosotros es Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, que lo tratamos en el sermón pasado, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que lo iremos tratando poco a poco. Así que hoy hablaremos ¿a qué se refiere el apóstol y la escritura con gozo como una manifestación del Espíritu? Nunca, mis hermanos, debemos confundir esa euforia, ese emocionalismo en que se encuentra sumida la iglesia contemporánea con el verdadero gozo que es fruto del Espíritu descrito en este pasaje. Nada de eso
Con lo cual esa iglesia que este cristiano estaba describiendo trataba de impresionar y de generar emociones y sentimientos. Nada de eso es el fruto del Espíritu Santo llamado gozo. Desafortunadamente, la historia contemporánea de muchísimas iglesias alrededor del mundo está basada en reuniones para despertar emociones en sus oyentes. La presencia del Espíritu Santo en una reunión hoy en día, en más del 80% de las iglesias que dicen ser cristianas, es basada a partir de emociones, erizamientos de pelo, llantos, saltos, hablar en lengua. Eso es la presencia del Espíritu Santo. De hecho, para la mayoría de los que hoy supuestamente son cristianos, si vinieran hoy a nuestra iglesia, dijeran que aquí no puede estar el Espíritu Santo. Todos los escenarios están preparados para eso, para atraer a gente desesperadamente o desesperada por sentir cosas. Vivimos en un mundo donde la gente está desesperada por sentir, no por aprender, no por entender, sino por sentir cosas. Dice el pastor John MacArthur en uno de sus mejores libros, llamado Avergonzados del Evangelio. Dice MacArthur, la iglesia de hoy es como una cafetería, siempre dispuesta a servir al consumidor. Hoy tenemos grupos de punk y rock, ventrílocos, payasos, lanzadores de cuchillos, luchadores profesionales, levantadores de pesas, comediantes, bailarines, malabaristas, equilibristas, raperos, actores y celebridades de la fábula, de la farándula. Todo amenizado con un ambiente de luces y espectáculos. Todo para que salgas lleno de emociones. Sin embargo, nada de eso tiene que ver con el gozo que se describe en este pasaje y en muchos del Nuevo Testamento. El gozo que Dios por su Espíritu Santo ha puesto en los cristianos es una alegría, sí. Es una felicidad, pero que nada tiene que ver con eventos circunstanciales ni con situaciones externas. Es una felicidad que está enraizada en la eternidad. Así que durante este sermón nosotros veremos 5 cosas acerca del gozo en la cual quiero que ustedes estén bien centrados. Primero, ¿qué es el gozo? Segundo, el fundamento sobre el cual debe descansar nuestra felicidad, nuestro gozo. Tercero, los estimulantes para el gozo. Cuarto, los destructores del gozo. Y en un último lugar quiero terminar con una exhortación final. ¿Qué es el gozo? Esta palabra se emplea unas 70 veces en el Nuevo Testamento y siempre significa un sentimiento de felicidad, pero que está basada en realidades espirituales. El gozo es un sentimiento de profundo bienestar que llena el corazón de una persona que sabe que todo está bien entre él y Dios. ¿Cómo definimos el gozo? No tenemos que ir a palabras muy recónditas. El gozo es esa felicidad que nace en tu corazón cuando tú sabes que todo está bien con Dios. Ese es el gozo. Es esa felicidad que nace en una persona que sabe que ha sido reconciliada con Dios, que ya con Dios no tiene problemas. Por lo tanto, todo lo que pasa en sus circunstancias externas son secundarias porque su principal problema ha sido resuelto. No es una experiencia que venga como resultado de circunstancias favorables, sino que viene por tener claro en su vida que está bien con Dios. Eso fue lo que dijo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10. No lo busquen. Dice Nehemías esta frase que me encanta. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nuestra fortaleza está en que todo está bien con Dios. En que mi principal problema, mi principal lucha ha sido resuelta. Dios ahora no es más mi enemigo. Ahora, ¿en qué se basa este gozo? Y ese es nuestro segundo punto, el fundamento sobre el cual descansa el gozo, al cual quiero hacer mucho énfasis. En primer lugar, el gozo no se basa en las luces, ni en que yo dé un sermón aquí muy estridente, ni que aquí se hagan un espectáculo, ni que traigamos otras cosas al culto para que usted se sienta mejor. No, en eso no se basa el gozo. ¿En qué se basa el gozo? En primer lugar, en la salvación que ha sido obrada a nuestro favor. Primero, el gozo nuestro se basa en que nosotros hemos sido salvados por Jesucristo.
Al hablar acerca de lo que sentimos por el Señor Jesús, Pedro escribió: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que, hermanos, el gozo es esa felicidad interna, es consecuencia de tener a Jesucristo como el Salvador y por el conocimiento que el creyente tiene de su presencia en su vida. Tener un conocimiento claro de lo que significa la salvación trae mucha felicidad al creyente. ¿Y eso por qué? Y esto lo quiero hacer también por las personas que hay aquí que no conocen al Señor. Porque nosotros éramos gente que se dirigía a la condenación eterna. Gente que iba cargando la culpa por sus pecados. Y estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero entonces nosotros fuimos objeto del amor de Dios y de la gracia de Jesucristo. Y eso, mis hermanos, trastornó nuestras vidas para siempre. Eso debe producir una felicidad que nadie la puede quitar. Como dijera Juan Bunyan en su libro El progreso del peregrino, cuando describe ese encuentro de Cristiano con la cruz. Y el que ha leído este libro sabe que Cristiano venía cargando una mochila enorme. Una mochila, por llevarlo al lenguaje contemporáneo, pero era un bulto, dice dice John Bunyan, un bulto enorme, venía cargándolo en sus espaldas y eran sus pecados. Pero cuando Cristiano se encuentra con la cruz, dice Bunyan, vine cargado con la culpa mía, de lejos sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura y más bendito quien murió por mí. Y esa trastornó la vida de Cristiano para siempre. Trastornó mi vida y la tuya para siempre cuando nos encontramos con la cruz. Nosotros somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre gloriosa de Jesucristo. Y eso tenemos que repetírnoslo todos los días de nuestra vida. Cada vez que el diablo ponga en nosotros de que somos unos desdichados, de que tenemos menos que aquel, de que la vida nos va más mal, nosotros somos un pueblo que ha sido comprado por la sangre gloriosa de Jesucristo. Y mira lo que dice Apocalipsis 22 para aquellos que han sido comprados por esta sangre. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Felices, 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 eso es lo que significa bienaventurados. Son aquellos que han lavado sus ropas en la sangre de Cristo. Así que el gozo es independientemente de las circunstancias que te estén pasando ahora y que me están pasando a mí. Es interesante lo que ocurre cuando a los creyentes nos llegan circunstancias desfavorables. En las más duras aflicciones, el creyente entonces se aferra de las realidades espirituales que están arraigadas en su ser. ¿Y no es verdad eso, hermano? Cuando uno está en circunstancias, todos los días uno tiene problemas, pero cuando viene ese problema devastador, ¿qué pasa con el creyente? El creyente se aferra de la realidad interna que él tiene. No se puede aferrar de ninguna externa. Por lo tanto, se aferra de Jesucristo y sabe que Jesucristo está en control. Poco antes después del arresto y la crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos estas palabras. Si quieren no las busquen, yo se las leo. En Juan capítulo 16, versículos 10 al 24, unas palabras de tremenda sabiduría. Dice el Señor: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un niño en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y es muy interesante lo que Jesús dice en este texto. El gozo en el creyente es comparado con una mujer que está a punto de dar la luz. Y todas las madres que hay aquí podrán estar de acuerdo con el Señor.
Ella está sufriendo dolores de parto, uno de los dolores más terribles que una persona pueda pasar. Está teniendo probablemente el dolor más grande que sufrirá toda su vida, que es el dolor de parto. Sin embargo, ese dolor está lleno de gozo. Es una sensación rara, según me cuenta mi esposa. Es una sensación de que me está doliendo, estoy dejando la vida porque es un dolor tipo cólico, que es intenso, pero es esa alegría que tengo en el interior, que esto terminará con un gozo y una alegría para mí. Ella sabe que esos dolores le traerán a su bebé. Y es interesante, todas las mujeres cuando terminan de parir y tienen a su bebé y la emoción dicen, ya, este es el último, ya no tengo más ninguno. Pero cuando pasa un año, ellas entonces dicen, no, voy a tener el segundo. Es muy interesante, haga una encuesta para que vea, todas las mujeres acabadas de parir dicen, no, ya, por esto ya no paso más. Pero tú le dices, entonces vamos a ligarte. No, déjalo por si acaso, por si acaso. Porque mis hermanos, el gozo que trae su bebé hace que eso se borre rápidamente. Eso es lo que pasa en el creyente. Eso mismo, dice Jesús, es lo que pasa. Las situaciones terribles por las que estamos pasando ahora, todas no se pueden comparar por el gozo inefable de tener a Jesucristo a nuestro lado. El gozo del creyente no está basado en esa situación que está pasando, sino en la gracia que ha sido derramada en su corazón. Así que en primer lugar, el gozo del creyente está basado en la salvación que Cristo ha obrado en nuestro favor. Pero en segundo lugar, hay otra realidad inmensamente gratificadora y es la realidad del reinado de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo le llamamos los reformados a ese reinado? Yo creo que esta palabra no se nos debería olvidar. Quizás otras palabras recónditas de la teología se nos pueden olvidar, pero esta a ningún creyente reformado se le debería olvidar. Y es la palabra providencia. La providencia es sin lugar a dudas una fuente de enorme alegría y gozo para el creyente, mi hermano. Es el gobierno soberano de Dios sobre todos los acontecimientos, personas y cosas que nos rodean, para su gloria y para tu bien. Por eso es que no se nos puede olvidar. Cada momento de nuestra vida tenemos que recordar que Dios está en control de nuestra vida. Que Él está controlando los acontecimientos de nuestra vida. Que Él está controlando las personas en nuestra vida. Que Él está controlando las cosas que nos rodean. ¿Para qué? Para hacernos bien. Miren lo que dice el Salmo 57:2. Y si lo leen en la Reina Valera, no le van a hallar el sabor. La Reina Valera tristemente traduce mal este versículo. No lo debió haber hecho, porque me da tristeza. Salmo 57:2 dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece, dice la Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas es mejor traduciendo este texto. Y es la verdadera traducción del texto. Miren lo que dice la Biblia de las Américas. Nuestro hermano Marta y César nos pueden ayudar. Dice, clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Y si vemos el contexto de este pasaje, este texto nos traerá un sabor tremendo a nuestras vidas. El contexto de este pasaje es David hablándole a Dios y se lo leo en la Biblia de las Américas, Salmo 57 del 1 al 5. Dice David derramando su corazón delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Porque en ti se refugia mi alma. La sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas, cuya lengua es espada afilada. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Este salmo se refiere al momento en que David está escondido en la cueva de Adulam, huyendo de Saúl. David estaba escondido en una fría y húmeda cueva, huyendo de el rey y todo el ejército que venía tras él para matarlo, no para saludarlo. Sabiendo que Saúl venía con el ejército, era el tiempo de una tribulación extrema, se veía solo, ¿tú te imaginas eso?
solo en una cueva, alejado de tu familia, con un ejército cayendo atrás para matarte. Eso es una prueba dura. Lejos de los suyos, huyendo del rey, en esa fría cueva, estaba viviendo entre leones literalmente, estaba en tiempo de destrucción, estaba pisoteándose, estaban pisoteándolo. Sin embargo, David pone su confianza en que nada de lo que le estaba pasando era ajeno de Dios. Y es ahí donde tenemos que aprender. Es ahí donde tenemos que aprender. Miren lo que pone su fuerza David. No, él no pone su fuerza en que Dios lo va a escuchar. Él no pone su fuerza en que él conoce la verdad de Dios. Él no pone su fuerza en otra cosa. Él pone su fuerza. Señor, yo sé que todo esto tú lo tienes bajo control. Él ha confiado en el Dios que hace todas las cosas para él. Dice John Flavel en su libro El misterio de la providencia, un libro que les quiero recomendar en esta mañana. El misterio de la providencia, o en esta tarde ya. Hay un gran deleite para el pueblo de Dios en observar la providencia divina. La providencia no solo nos lleva al cielo, sino también trae el cielo a nuestros corazones ahora. El más sabio Dios dirige todo providencialmente para su propia gloria, pero para la felicidad de su pueblo. Aunque todo el mundo esté ocupado moviendo sus velas y remando en una dirección contraria a nosotros, es un enorme placer fijarse en cómo el mundo lleva a cabo los propósitos de Dios oponiéndose a él. Cómo hace su voluntad resistiéndola. Cómo multiplica su iglesia esparciéndola. Mis hermanos, a veces los creyentes miramos las cosas que nos acontecen. Mira a ver si a usted no le ha pasado esto, porque a mí me ha pasado mucho. Como cosas, como eventos naturales. Como cosas que pasan de forma natural. Los creyentes a veces nos encontramos mirando las cosas que nos rodean como accidentes o como el flujo natural de la vida. Pero eso no es verdad. Dios está en control sobre todo cuanto acontece en nuestras vidas y por eso debe llevarnos al gozo. Sigue diciendo Flavel en su libro, El misterio de la providencia, se lo quiero citar de nuevo. Una gran parte del placer en la vida cristiana proviene en considerar que Dios está reinando con nosotros. ¿Qué puede darnos más gozo y consuelo en este mundo que el conocimiento que todas las cosas que nos suceden nos ayudan hacia nuestro camino al cielo? No importa cuánto parezca que los vientos y la marea están en contra nuestra, no hay nada más cierto que el hecho de que nos llevan cada vez más cerca de Dios y nos hacen cada vez más aptos para su gloria. Así que hemos visto hasta aquí los dos primeros elementos de nuestra felicidad o gozo. Primero, nuestra salvación que nos hace amigos de Dios. Segundo, Dios está obrando y está reinando todas las cosas para nuestro bien. Y el último fundamento que la Biblia coloca como fundamento de la esperanza del creyente y como fundamento de su felicidad es la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos un pueblo que tiene esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 1 versículos 1 al 2 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermanos, nosotros somos un pueblo ciudadano de otro reino. ¿Ustedes saben eso? A nosotros en los Estados Unidos se nos olvida eso. A nosotros los emigrantes que venimos de países pobres, pensamos que cuando llegamos a Estados Unidos llegamos a la gloria. Y no, mi hermano, nosotros no llegamos a la gloria. La gloria de nosotros está por venir. Este sigue siendo este mundo, del cual tenemos que desarraigarnos. Es la clara perspectiva de la Escritura que nosotros vivimos aguardando la vida venidera. Es interesante cómo Pedro trata, y esas palabras me encantan, esas palabras del apóstol Pedro, en sus cartas a los creyentes. Él nos trata como extranjeros y peregrinos. Y yo creo que el diagnóstico es perfecto. Dice un comentario de estas palabras de Pedro, como extranjeros y peregrinos. Hemos de recordar que como pueblo de Dios, poseedores de la esperanza viva, nuestro hogar no está en la tierra, porque en ella somos peregrinos y expatriados, somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos aprender a vivir sin echar demasiadas raíces en la tierra. Esta vida presente solo es por un poco de tiempo, como decía nuestro hermano Joel en la clase. Nosotros estamos
en una parada del viaje. Este no es el destino. Hay personas que profesan la fe, que viven como si fueran a quedarse en este mundo para siempre. Sus preocupaciones, sus anhelos, sus planes son todos de este mundo. Eso es muy preocupante cuando ocurre en alguien que dice llamarse cristiano. Cuando tú ves a alguien que dice llamarse cristiano, que todas sus preocupaciones, sus planes, sus anhelos son de este mundo, uno se preocupa por eso, hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 12, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Cuál debe ser la preocupación de los extranjeros y peregrinos? Ellos están preocupados por el final del viaje, y eso es un principio clásico. Cuando tú estás de viaje hacia algún lado, tú no estás preocupado por las paradas que tienes que hacer en el viaje, sino por el final. Tú estás trayendo provisión para el final del viaje, no por la estación. Por tanto, sus preocupaciones están enfocadas en aquellas cosas que repercuten en la eternidad. No en su carne, no en la vida en este mundo, sino en su destino eterno. Mis hermanos, quiero aclararle, es lícito que nosotros hagamos planes para esta vida. Es lícito, todos los hacemos. Pero lo que sí no es lícito para un creyente es que su vida esté enfocada en el ahora y en este mundo. Y ustedes saben por qué. Porque entre otras cosas nosotros hemos sido llamados a vivir para la eternidad. Nosotros debemos enfocarnos, si nosotros nos enfocamos en nuestra vida en el ahora y en este mundo, eso traerá mucha tristeza, mucha amargura y mucho desaliento. Y eso se aplica a ti, aunque no creas en Dios. Si hay alguien aquí que no cree en Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque este mundo nunca puede saciar tu vida. Ese principio, yo se lo decía a los muchachos cuando daba las clases de jóvenes. Nunca, nunca, nada que tú hagas para esta tierra te saciará. Nunca. Las cosas en esta vida son demasiado fluctuantes. Esta vida es demasiado pasajera. Por lo tanto, no inviertas demasiado en ella, porque lo que traerá es frustración a tu vida. Porque este mundo y tus planes circunstanciales están cargados de eso, de mucho pesar y desilusión. Solo lo que hagamos para el cielo producirá regocijo verdadero en el creyente. Así que, hermanos, ya hemos visto cuál es el fundamento del gozo del creyente. El creyente tiene su gozo fundamentado en la obra de la salvación que ha sido obrada a su favor, en el reinado de Dios para su bien y en la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿cuáles son los estimulantes para el gozo? Porque miren, como nosotros dijimos en el primer sermón, esto es un fruto del Espíritu Santo. Todos estos son manifestaciones de ese fruto del Espíritu Santo, pero nosotros cooperamos con esos frutos. ¿Qué significa eso? Que nosotros estimulamos ese fruto que el Espíritu ha puesto en nosotros. Por lo tanto, hay estimulantes para el gozo y sin lugar a dudas, el primer estimulante para el gozo es el uso diligente de los medios de gracia. No nos cansaremos de decírselo, mis hermanos. El uso diligente de los medios de gracia hará que nosotros seamos creyentes cada vez más gozosos. La oración, la lectura y la meditación de las Escrituras. Dice un autor reformado, nuestra condición espiritual dependerá en gran medida en la manera en que usemos esos medios. Fíjese que digo, la manera en que lo usamos, porque no recibimos ningún beneficio automático de solo cumplirlos. Entonces tengo que preguntarme, ¿se deleita usted en la lectura de la palabra de Dios? ¿Derrama usted su corazón a Dios en la oración? ¿Se deleita usted en el día del Señor al dedicarlo para la oración, la adoración y el compañerismo? Aún si los medios de gracia no tuvieran ningún otro propósito, nos servirían como indicadores de nuestra condición espiritual verdadera. Y termina él diciendo, dígame lo que un hombre hace con respecto a estas cosas y le dirá si está camino al cielo o camino al infierno. Dice MacArthur, el gozo es pleno y completo en todo sentido. Nada humano o circunstancial puede añadirle o quitarle.
Sin embargo, no es completo en la vida de un creyente si no se mantiene en dependencia y comunión con el Señor. Miren lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 16 dos palabras que a nosotros a veces se nos olvidan. Y es, pedid, ¿y qué? Y recibiréis. Y explicó a continuación de esas palabras, pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué palabras más atrevidas del Señor? Solo las puede decir el Señor. Pidan y reciban y su gozo será cumplido. Dice Spurgeon, hablando de esas palabras atrevidas del Señor. Oh Dios, tú nos has dado un arma poderosa y hemos dejado que se llene de rumbre. Tú nos has dado la oración, que es poderosa porque tú mismo eres poderoso. Y hemos dejado que su poder permanezca dormido. ¿No constituiría un vil crimen si se diera a un hombre un ojo que no quisiera abrir? ¿O una mano que no quisiera levantar? ¿O un pie que se quedara tieso por falta de uso? ¿Y qué diríamos de nosotros cuando Dios nos ha dado en la oración poder sin par, lleno de bendición para nosotros mismos y de innumerables misericordias para otros? Y sin embargo, ese poder queda quieto. Oh, si el universo se quedara quieto como nosotros, ¿dónde estaríamos? Tú has dado un don que es mejor que la fuerza y la vida y la luz, y sin embargo, este pueblo permite que se mantenga quieto. Mis hermanos amados, nosotros tenemos que replantear nuestras vidas cristianas. Y si tu vida cristiana es como la mía, tenemos que replanteárnoslas. ¿Dónde está la oración en nuestras vidas? ¿En qué lugar la oración está en nuestras vidas? Un creyente que ora es una mujer es un hombre o una mujer que han reconocido que todo su bien viene de Dios. Así que cuando llevamos una vida de oración regular, eso traerá sobre nosotros paz y confianza para enfrentar las pruebas y nos capacitará para ver con más claridad la mano de Dios obrando a nuestro favor. El segundo medio de gracia que tiene una especial importancia en incrementar nuestro gozo es la lectura de la Biblia. Los puritanos, que son considerados por los reformados nuestros padres espirituales, veían que no era posible la vida fuera de la meditación y la lectura de las Escrituras. Ellos se dedicaban en su vida diaria a memorizar, estudiar y meditar la palabra. Mis hermanos, el fortalecimiento de nuestra fe está íntimamente ligado a la palabra. Dice un autor, la Biblia es el medio principal por el cual los creyentes crecen después de haber sido convertidos. Así que mis hermanos, ya hemos visto cuál es el fundamento del gozo, ya hemos visto cuáles son los estimuladores del gozo, que es en primer lugar la lectura de las Escrituras y la oración, los medios de gracia. Pero veamos otro estimulante del gozo que yo no quiero pasar desapercibido. ¿Y ustedes saben cuál es el otro estimulante del gozo? La vida en la comunidad de la iglesia. La vida en la comunidad de la iglesia. Nosotros tenemos que acabar de creer esto, que acabar de practicar esto de manera intensa y de manera organizada, pero intensa. La vida en la comunidad de la iglesia será una fuente de gozo para tu vida. Romanos capítulo 12, 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y Gálatas 6:2 nos da la clave porque el gozo se produce cuando tú vives en comunidad. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, incumplir así la ley de Cristo. Amado hermano, no debes ver el pertenecer a una iglesia local como algo secundario en tu vida. No debes ver la vida en la comunidad de la iglesia como algo secundario, porque entonces serás un creyente que todo el tiempo estará lidiando con sus cargas solito. Y como dijera Calvino en su institución, no puede haber cristianos fuera de la iglesia, fuera de la hoguera de la iglesia. Calvino le llamaba de la madre de la iglesia. Nosotros estamos llamados a unirnos a un cuerpo local para que cada uno de nosotros nos ayude a cargar la carga del otro. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18, un texto que me encanta, óiganlo.
porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Pero el texto no termina ahí. Pablo está en ese esquema escatológico, que todos los que les gusta la escatología nos encanta el texto. Pero el texto no termina ahí. El versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice Pablo, oye, cuando tú veas a tu hermano deprimido, cuando tú veas a tu hermano que le cambia el semblante, aliéntalo con las palabras del evangelio. Recuérdale estas cosas porque necesitamos a otro que esté a nuestro lado para que nos recuerde que eres ciudadano de otro reino, que esperas a Jesús venir en las nubes de los cielos, que tenemos realidades espirituales que nos hacen gente felices. Dios nos ha colocado en un cuerpo local de creyentes. La iglesia dista mucho de ser parecida tan siquiera a una organización humana. No hay comparación ninguna entre la iglesia y un club, una logia o un centro de trabajo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia es un organismo vivo, una comunidad de creyentes que están llamados a hacerse bien entre sí y a glorificar a Dios. En este cuerpo vivo trabajamos no solo para glorificar a Dios, sino también para echarnos una mano los unos a los otros. Por eso, mis hermanos, es que, y no me malinterpreten, aunque una iglesia, aunque la buena doctrina es fundamental para el funcionamiento de la iglesia, si nosotros queremos ser una iglesia conforme a la mente de Dios, conforme a la mente que se revela en el Nuevo Testamento, debemos fomentar nuestra vida de interacción entre nosotros. ¿No es acaso eso lo que vemos en el libro de los Hechos? ¿No es acaso eso cuando tú lees el libro de los Hechos? ¿No es acaso eso cómo funcionaba la iglesia primitiva? ¿No es eso el patrón de la iglesia de Jerusalén? Un grupo de creyentes que buscaba hacerle bien al que está al lado. Y al final eso redundará en que todos nos ayudaremos a cargar nuestras luchas. Y eso redundará a que será un factor de gozo entre nosotros. Y en la práctica, ¿en qué consiste eso? Bueno, consiste en alentarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, orar unos por otros, fomentar nuestra cercanía y comunión y proveer y suplir para las necesidades de los otros. Y eso, mis hermanos, repercutirá en el gozo de la comunidad de creyentes que es Iglesia Bautista Reformada de Miami. Ahora, habiendo visto qué es el gozo, cuál es el fundamento del gozo, cuáles son los estimuladores del gozo, veamos en último lugar cuál es el destructor del gozo. ¿Cuál es el destructor del gozo? Yo creo que todos ustedes saben cuál es el destructor del gozo. El destructor del gozo es el pecado. El pecado. Y yo quiero solamente en este momento hablar de un solo texto de la Escritura. Y ese texto todos nosotros lo conocemos. De hecho, no tengo ni que traerlo. O sea, ni que leerlo. Y es el Salmo 51. El Salmo 51 es una radiografía de lo que pasa en el creyente cuando éste peca. Yo creo que no existe en toda la Biblia un texto que hable más de lo que pasa en el interior de un creyente cuando peca que el Salmo 51. David había pecado contra Dios, acostándose con Betsabé, y eso le llevó a una cadena de pecados posteriores. Ese día no estaba en el lugar que tenía que estar, no estaba haciendo lo que debía hacer, se puso a mirar a la mujer que no era la suya y pecó con esa mujer. Y eso le llevó a una cadena de acontecimientos que llevó a su ruina espiritual por un tiempo. Él había tenido que cargar con las consecuencias de su pecado, pero no solo él había tenido que cargar con las consecuencias de su pecado. David se había alejado de Dios por ese tiempo. Y del Salmo 51, cuando lo relacionamos con el relato del pecado de David, nosotros aprendemos algunas realidades del pecado. En primer lugar, primera realidad del pecado que yo quiero que tú oigas. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente fuertes como para lidiar con la tentación. ¿Me escuchaste, mi amigo, mi hermano? Ninguno de nosotros somos lo suficientemente fuertes como para lidiar con la tentación. Por lo tanto, en el momento de la tentación, el único consejo que te da la Biblia es, ¿cuál? Huir. Huir. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente fuertes
para podernos mantener firmes delante de la tentación. Debemos huir. Segundo, el pecado que tú cometes arrastra una cadena de pecados consecutivos. No es un pecado aislado, es una cadena de pecados consecutivos. Es muy interesante cómo Pablo, es un texto que yo me aprendí de memoria tratando con un hermano en Cuba. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Yo le decía a aquel hermano: mi hermano, tú no eres más fuerte que David. Si tú dices que estás militando en la milicia de Cristo, no debes enredarte con el pecado, porque el pecado es como la telaraña, que cuando te pegas es difícil salir de él. Te come, te traga. Y ese es el caso de David. Aquel acto de adulterio le llevó a un acto de asesinato, a la mentira, a ser un hombre despiadado y al final al alejamiento de Dios. Y en tercer lugar, la tercera cosa que aprendemos del pecado es que el pecado trae consecuencias terribles para nuestras vidas. Consecuencias que a veces no podemos borrar. Así que el pecado trae al creyente estas tres cosas. Y estas tres cosas debemos aprender de la experiencia de David para que podamos salir victoriosos como David. Pero en el versículo 12 David nos da una clave de por qué el pecado es un destructor de la felicidad. David le dice al Señor, esta frase es muy sencilla: vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo de la salvación. Cuando el creyente está coqueteando con el pecado o ha caído en el pecado, eso le generará tristeza. Ya ahora la felicidad de ser un hijo de Dios es cambiada por la tristeza. Ya ahora esa felicidad de decir estoy en paz con Dios ha sido cambiado por el dolor de haber pecado contra Dios. Hermanos, los hijos de Dios acarrean gran tristeza y dolor por el pecado. Por eso el pecado es un destructor del gozo. Por eso es que estamos llamados a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y por eso el llamado de la Escritura es al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Conclusiones. Solo quiero una palabra de exhortación. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Este texto sí quiero que lo busquen, hermanos. Ya terminamos casi. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 7. Lo buscamos todos. Filipenses 4, 4 al 7. Yo creo que deberíamos aprenderlo de memoria. Dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros somos un pueblo bienaventurado, no se te olvide eso, hermano. Nosotros somos un pueblo bienaventurado, somos un pueblo feliz, feliz, feliz. Dios está de nuestro lado. Hemos sido reconciliados con Cristo para una herencia eterna, incontaminada en los cielos. Y tenemos al Padre Celestial que hace todas las cosas para nuestro bien. Son muchas las razones que tenemos para ser un pueblo lleno de gozo y de felicidad. Pero yo no quiero terminar este sermón sin antes hacer un llamado a nuestros jóvenes, a las visitas que hoy están aquí, que no conocen al Señor. El otro día estaba viendo yo un debate muy interesante entre dos eminentes científicos, dos físicos matemáticos. Uno era ateo y el otro era cristiano. Un debate que puedes verlo tú también en YouTube. Cuando cada uno daba sus argumentos acerca de la existencia o no de Dios. El ateo constantemente expresaba que el cristianismo era una falsedad y que creer en Dios era una gran tontería, que todo lo que vemos, eso es lo que hay y más nada. A lo que el creyente, aquel científico cristiano, le respondía con argumentos poderosos acerca de la existencia de Dios. Sin embargo, ya casi al final del debate,
el científico cristiano, cuando ya tenía casi matadito al ateo, le da un argumento que le deja noqueado del todo. Y a mí me gusta verle la cara a la gente. Yo le vi la cara a aquel ateo y yo de verdad que dije, ese hombre tiene que estar pensando, ¿cómo salgo de aquí? ¿Corriendo por atrás o me escondo debajo de la silla? Dice el científico cristiano en sus palabras finales, hay algo que tú no me puedes rebatir. Hay algo que tú no me puedes discutir. Y es que mi Dios cambia a la gente. Mi Dios trae paz y consuelo a los corazones. Y el mundo está lleno de gente que estaban destruidos, que han sido restaurados gracias al poder de Dios en el Evangelio. Sin embargo, la propuesta que tú nos das esta noche es que ignoremos eso y sigamos autodestruyéndonos en este mundo que no trae más que desconsuelo y dolor con algunos destellos de alegría. No, mi amigo. Yo fui creado para vivir en felicidad cerca de Dios y en eso está mi alegría y eso tú no me lo vas a quitar. Mi amigo, ven a Jesucristo. Tu vida no tiene sentido sin Él. Jóvenes, vengan a Jesucristo. Solo en Cristo encontrarán la verdadera felicidad y el verdadero gozo que tanto andan buscando. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por todo el manantial de consuelo, de alegría, de gozo que hay en tu palabra. Ayuda, Padre Santo, con tu Espíritu Santo poderosísimo, para que esta palabra sea implantada en nuestros corazones. Que cada uno de los que hay hoy aquí, cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, se vaya impactado con el resplandecer, la luz gloriosa de tu palabra. Que nosotros podamos cambiar nuestras vidas a través de la luz inmensa que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a tener gozo y alegría. Oh Dios, ayúdanos a levantar esos huesos que han sido abatidos por el pecado. Ayúdanos, Señor, venimos delante de ti como miserables, destruidos por el pecado, pero que tú levantas gente así, Señor. Tú levantas gente, tú eres experto en levantar y sacar del lodo a la gente, Señor. Nosotros te rogamos que nos saques del lodo y que saques del lodo a cada persona que hay aquí que no haya tenido un encuentro contigo. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tu poder, Señor, transforme los corazones y que nos haga, Señor, crecer en alegría y felicidad para contigo. En el nombre de Jesús. Amén.